Buenos días, amada familia. Qué alegría encontrarnos nuevamente por este medio. Hoy estamos celebrando el cuarto domingo de Cuaresma. Domingo, día de ir al encuentro de nuestro Señor. Día de visitar la casa de Dios. Día de alimentarnos de ese pan del cielo. Jesús Eucaristía. Jesús espera por ti este día. El domingo es muy especial. El domingo debe de ser apartado para el Señor. Y también apartarlo para convivir con nuestra familia. Apartarlo para hacer oración. Apartarlo para encontrarnos con Dios. Es un día de descanso donde toda familia cristiana debe de darlo al Señor. Hoy nos presenta el Señor un mensaje poderoso. Nos muestra cómo el Hijo del Hombre, y así se presenta Jesús, tiene que ser levantado en lo alto. Este domingo se llama Domingo Lectaré, que significa alegría, alegraos. ¿Por qué, dirán ustedes, si estamos en Cuaresma todavía? Aún no hemos llegado a la Pascua, aún no hemos llegado al Domingo de Resurrección. Bueno, se titula así porque estamos ya acercándonos a la Pascua. Como lo dije al principio, es el cuarto domingo. Por eso se llama Lectaré, de alegría, porque estamos ya avanzando, hemos recorrido ya bastante tiempo. El evangelio de este día, de este evangelio van a surgir dos preguntas. Primero, ¿era necesario que Jesús muriera en la cruz? Es bien fuerte que una persona muera por todos en cruz. Y de acá va a surgir otra pregunta. ¿Por qué tiene que haber cruz en mi vida? Y cuando estamos pasando por una cruz muy pesada, ¿es necesario que yo sufra? ¿Qué sentido tiene todo esto? Bueno, aquí en el Evangelio vamos a encontrar la respuesta. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 14 al 21. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio nos habla. Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Significa que tiene que ser crucificado el Hijo del Hombre. En el libro de los Números explica: ¿qué hubo cuando los israelitas estuvieron 40 años en el desierto? Vinieron serpientes venenosas que picaban a los israelitas y morían muchísimos. Pero le pidieron a Dios que los salvara y Dios le dijo a Moisés:
haz un estandarte de bronce con una serpiente. Cuando una serpiente pique a los israelitas, que mire al estandarte, que mire a la serpiente sobre el estandarte y quedará sanado. Y así ocurría. Y así fueron librados de aquella plaga de serpientes. Igual que aquel estandarte elevado de aquella serpiente que salvaba a los israelitas, así dice Jesús que tiene que ser el Hijo del Hombre elevado en la cruz, en el estandarte de la cruz, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces aquí va la pregunta que les mencioné al inicio. ¿Era necesaria la cruz? Sí era necesaria. Es verdad que Dios puede hacer las cosas como quiera, y Dios podía haber salvado al mundo de otra manera. Bastaba una gota de la sangre de Cristo para redimir al mundo entero. Pero convenía que el Hijo de Dios muriera en la cruz para salvarnos. En el designio de Dios, en su gran bondad y en su gran sabiduría, era necesario que su Hijo muriera en la cruz. ¿Por qué? Porque era el camino para que el amor de Dios por nosotros llegara hasta el extremo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Los amigos de Jesús son todos los hombres de la historia, todos los hombres del mundo. Convenía, era necesario que Jesús llevara su amor por nosotros hasta el extremo. Y además convenía que Jesús nos librara de la muerte bajo la cual estábamos encadenados por culpa del pecado. ¿Qué hace Jesús? Nos libra de la muerte, sufriendo muerte por nosotros. Y que nos libra del pecado, cargando con nuestros pecados. Lo cargó en la cruz sufriendo el mal del pecado hasta sus últimas consecuencias. De manera que Jesús asume en él todo nuestro dolor, todo nuestro pecado y lo llena de amor, lo llena de confianza en el Padre, lo llena de oración. De manera que desde dentro destruye el odio, destruye el pecado, destruye la muerte. Convenía, era necesario que muriese en la cruz, porque era el camino más idóneo, aunque más doloroso, para que su amor llegase hasta el límite por nosotros. Él quería amarnos hasta el límite. Ahora la segunda pregunta. ¿Por qué tengo que pasar por la cruz? Pues mira, cuando estés en medio del sufrimiento, en medio de la cruz, en ese momento no vas a entender nada. No vas a entender por qué Dios permite ese sufrimiento en tu vida o en la vida de los que más amas. Pero después, cuando veas todos los frutos maravillosos que Dios va a hacer brotar, porque vas a ver frutos tan grandes, tan hermosos, que no vas a caber en ti de felicidad, de las maravillas que va a hacer el Señor. Por lo tanto, cuando estés en medio de la cruz, aunque no entiendas nada, fíate de Dios. Haz actos de fe. Abandónate en las manos de Dios y verás cómo se transformará ese momento de dolor o cualquier circunstancia que estés pasando. Esa cruz dará frutos y frutos maravillosos. Mira, Jesús estuvo en la cruz.
murió en cruz. Pero mira dónde está ahora, sentado a la derecha de Dios Padre. Bendito sea Dios, porque el sufrimiento tiene un propósito, porque el dolor tiene un propósito que solo Dios lo conoce, y que si nosotros somos obedientes y nos abandonamos en las manos de Él, como Jesús lo hizo y se abandonó en las manos del Padre, vio la victoria en Él. El Padre lo resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre. Fiémonos de Dios, confiemos, abandonémonos en plenitud, abandonémonos en confianza en la oración. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si nuestra vida está puesta en las manos de Jesús, si nuestra vida la confiamos plenamente a Dios, nada, pero nada llegará a tu vida para destrucción. No, siempre hay propósito. Todo tiene un propósito. Así que ánimo. Caminemos de la mano con Jesús hacia la Pascua, hacia el día grande. Caminemos, dejémonos que estos pocas semanas, 3 semanas que nos quedan, Jesús haga una resurrección, pero desde adentro de nuestro corazón. Jesús haga una transformación maravillosa dentro de nuestro interior. Abandonémonos en las manos de Jesús para que el día de Pascua nuestro rostro esté resplandeciente y nuestros labios puedan proclamar que Jesús ha resucitado y que tú también y yo vamos a resucitar. Vamos a orar en este momento. Jesús, gracias por este tiempo de Cuaresma. Gracias por este momento que estamos viviendo. Tiempo de volver a la casa del Padre. Tiempo de entregarme a ti, Señor. Tiempo no de desgarrar mis vestiduras, sino de abrir el corazón a tu bondad y a tu misericordia. Porque hoy nos dices tú en el Evangelio que eres misericordioso, que viniste al mundo por amor, por darme vida, por darme libertad, que pagaste un precio por mí. El precio de tu sangre es lo que valgo yo. Tu sello, Señor, me acompaña, ese sello de la sangre de Cristo. Tú y yo hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes qué es lo que más le agrada al Señor? Es que confiemos en Él, que no dudemos ningún instante de su misericordia, que no dudemos de su perdón, que no dudemos de su amor, porque hoy nos dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, y que todo aquel que crea en Él tendrá vida eterna. Gracias. Gracias, Jesús, por ese sacrificio. Gracias por tu amor. Gracias por quedarte en la Eucaristía. Gracias por ser alimento para nuestra alma. Gracias por el sacrificio de donar tu vida para que yo tenga vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Virgen María, por decir que sí, por colaborar en este plan divino de Dios. Mamá, ayúdame a que confíe plenamente en el Señor, como tú lo hiciste, mamita. Amén.